Hola, esto no es Histocast, pero casi. Bienvenidos al segundo episodio de Histocast. Esta semana trataremos la invasión norteamericana de Veracruz en 1914. Me presento, mi nombre es Jesús, @bucaner en Twitter, y los que me seguís, o seguís a Histocast, sabréis, y si no os lo digo yo, que durante el último año he estado residiendo en esa bonita ciudad mexicana. El caso es que durante ese tiempo tuve la oportunidad de vivir las celebraciones del centenario de la defensa contra la invasión norteamericana, y es un hecho que creo que apenas conocemos aquí debido a que tuvo lugar en un momento histórico en que la vieja Europa estaba viviendo unos momentos muy convulsos con la Primera Guerra Mundial a punto de comenzar, pero que aún así merece la pena ser contado. Antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción acerca de Veracruz, para así poder situarnos mejor en el contexto histórico de los hechos que vamos a relatar. La 4 veces heroica ciudad de Veracruz fue fundada por Hernán Cortés, encontrándose en la región en la que los españoles desembarcamos para emprender la conquista de Tenochtitlán, algo que ya vimos en el episodio número 10 de Histocast. Antes de nada, aclararos que el nombre de Veracruz puede referirse a varias cosas. Por un lado, es el nombre por el que se conoce al estado mexicano de Veracruz, Ignacio de la Llave, que al ser un nombre bastante largo se suele abreviar como el estado de Veracruz. Por otro lado, es el municipio y la ciudad más grande e importante de dicho estado. Y por último, y es a lo que nosotros nos vamos a referir cuando hablamos de Veracruz, es la ciudad central que da nombre al área urbana denominado como Zona Metropolitana de Veracruz. Básicamente está compuesta por lo que es la zona del puerto y algunos municipios colindantes. La ciudad de Veracruz se encuentra a 90 kilómetros de distancia de la capital del estado, que no es otra que Jalapa, y a 400 kilómetros de la Ciudad de México, y posee un puerto marítimo que actualmente es el puerto más importante de México a nivel comercial y uno de los más importantes a nivel turístico. Está últimamente desbancando a puertos mucho más importantes como Cancún, debido a la situación política interna que vive México, y que bueno, no es momento de entrar a relatar en este episodio. Colinda al norte con el municipio de La Antigua y el Golfo de México, y al sur con los municipios de Medellín y Boca del Río. Al este con el Golfo de México y al oeste con los municipios de Manilo Fabio y Paseo de Ovejas. Su clima es tropical y tiene una temperatura media anual de aproximadamente 25 grados y medio. Si bien os puede parecer un clima ideal, os puedo asegurar que la humedad relativa media ronda el 90%, así que os podéis imaginar el tipo de clima que tiene esta bonita ciudad. El nombre de 4 veces heroica, aunque os pueda parecer algo rimbombante, la verdad es que hace una alusión bastante clara al carácter de esta ciudad, puesto que cada una de esas veces que se le considera heroica ha sido por un hecho bastante concreto en la historia de México y de una importancia considerable. La primera vez en la que la ciudad de Veracruz recibió el título de heroica fue el 18 de noviembre de 1825, fecha en la cual los últimos españoles refugiados en la fortaleza de San Juan de Ulúa abandonaron esta. Después, el 27 de noviembre de 1838, volvería a recibir
el título de heroica, esta vez al enfrentarse a las tropas francesas que intentaron invadirla en el contexto de lo que fue llamada Guerra de los Pasteles. Hubo que esperar hasta el 22 de marzo de 1847 para recibir el tercer título de heroica, esta vez al sufrir el bombardeo por parte de tropas estadounidenses durante la guerra de ocupación del territorio, que acabó con la pérdida de México de lo que hasta entonces había sido casi un 50% de su territorio nacional, que pasó a formar parte del territorio estadounidense. Y por último, la cuarta vez en la que Veracruz fue nombrada heroica fue precisamente durante los hechos que vamos a relatar en este Blistocast, el 21 de abril de 1914, cuando fue invadida por parte de marines del ejército estadounidense. La invasión norteamericana de Veracruz fue principalmente fruto del deterioro de relaciones diplomáticas entre ambos países, especialmente desde que en 1910 tuvo lugar la Revolución Mexicana, que acabó con 34 años del gobierno de Porfirio Díaz, que había dirigido los designios de México de una manera dictatorial. Este hecho llevó consigo cierto momento de inestabilidad política que no le interesaba para nada los intereses comerciales de Estados Unidos, sobre todo las industrias del petróleo y ferrocarriles. Tras unos meses de bastante inestabilidad, el 6 de noviembre de 1911 asume la presidencia de México Francisco Ignacio Madero, que era un presidente de talante democrático que, si bien estaba bastante preocupado por las condiciones de vida del pueblo, no supo satisfacer las aspiraciones de cambio social, lo que provocó que a la larga sufriera distintos alzamientos como el de Emiliano Zapata o el de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, y tras un golpe de estado auspiciado por el embajador norteamericano en aquel momento, que era Henry Lane Wilson, y Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, tanto él como su vicepresidente José Pino Suárez fueron asesinados. El asesinato de Madero lo que dio lugar fue a una guerra civil abierta y declarada, en el que había dos bandos bastante diferenciados. Por un lado estaban los federales, dirigidos por Victoriano Huerta, y que contaban con el apoyo del embajador norteamericano y de parte del antiguo régimen. Y por otro lado estaban los constitucionalistas. El bando de los constitucionalistas estaba bastante fragmentado, ya que por un lado estaban los zapatistas, por otro lado había distintas facciones con cortes más o menos extremistas, aunque si bien es cierto que de todo el arco constitucionalista, el personaje más fuerte y el que en un momento fue elegido como presidente constitucionalista fue el general Venustiano Carranza. En el otro lado, al otro lado del Río Grande, como se suele decir, en Estados Unidos también se estaban viviendo bastantes cambios. Y es que en marzo de 1913 sube al poder Woodrow Wilson, el 28 presidente de los Estados Unidos, que algunos de vosotros le conoceréis porque es el presidente de los Estados Unidos que enamora a la profesora de Bart en Los Simpson, pero que al margen de este pequeño detalle friki, es un presidente que tuvo bastante importancia en la historia de los Estados Unidos y del que tampoco se sabe demasiado. Wilson era el primer presidente demócrata que había tenido Estados Unidos desde Jefferson. Era un profesor de historia con una fuerte moral y firme defensor de la doctrina Monroe, doctrina de la cual ya habló nuestro amigo Esteban de Zafarrancho Podcast en su episodio en Gotas número 18 sobre las guerras bananeras, y que os recomendamos escuchar. Esta doctrina se podría resumir muy por encima con la siguiente frase: América para los americanos, entendiendo por supuesto que como americanos se refería principalmente a los estadounidenses, y que viene a rechazar toda intervención europea en el continente americano. Después de 1904,
esta doctrina sufrió una pequeña modificación gracias al corolario del presidente Theodore Roosevelt, que venía a decir que cualquier hecho que sucediese en un país americano y que afectase de una u otra manera a intereses estadounidenses, sería causa más que suficiente para que Estados Unidos pudiera intervenir en dicho país, para así poner remedio a los hechos que afectaran a sus intereses. Vamos, lo que les venía a dar de facto el hecho de papel de garantes de la democracia en todo el continente americano. El caso es que Woodrow, gracias a esta moral o debido a ella, sentía una especial inquina hacia Victoriano Huerta, el presidente federalista, al que veía como un usurpador que había secuestrado la soberanía del pueblo mexicano al asesinar al presidente democráticamente elegido Madero, y que además había contado con el apoyo del embajador americano Wilson, lo que valió que en el momento en que Woodrow accedió a la presidencia, lo primero que hizo fue llamar al embajador a Estados Unidos y relevarle de sus funciones. Además, el hecho de que Huerta tuviera cierta fama, parece ser que bastante merecida, de entregarse con frecuencia a los placeres de Baco, aumentaba más aún si cabía la inquina personal que Woodrow Wilson tenía hacia él. Así que, a pesar de que por un lado declaró que Estados Unidos mantendría una neutralidad en los asuntos mexicanos, por otro lado mandó realizar un bloqueo comercial y de venta de armas a México, que solamente podía ser salvado, digamos, por aquellos envíos de armas que el propio presidente hacía llegar de manera civilina al bando constitucionalista de Carranza. Pero bueno, no todo era tan sencillo, así que, para no variar, dentro de su propia casa, Woodrow Wilson también tenía elementos que no estaban nada de acuerdo con este bloqueo. Y tal vez el más importante de ellos no era ni más ni menos que J.P. Morgan. Sí, el multimillonario, que ya por entonces era asquerosamente rico, y que se valió de un ardid para, a pesar de ser asesor presidencial, burlar él mismo el bloqueo de armas al bando federalista y sacar así pingües beneficios. El ardid consistía en que las armas serían cargadas en Nueva York en un barco llamado Iparanga, que pertenecía a una compañía alemana, y de ahí viajarían a Hamburgo. Después, tras estar unos días en Hamburgo, el barco, que repito, tenía bandera alemana, viajaría hasta África, haría escala, supuestamente comerciaría, cargaría, descargaría. De ahí viajaría hasta Sudamérica, Argentina, Chile, y de ahí ya viajaría directamente hasta Veracruz, donde entregaría las armas al bando de Victoriano Huerta, haciendo creer así que las armas las había comprado en algún momento de su trayecto desde Hamburgo hasta Veracruz, y liberando de toda sospecha al propio J.P. Morgan, y por lo tanto el embargo no había sido violado. Este ardid no llegó a tener éxito, puesto que enseguida el propio servicio secreto norteamericano detectó que este barco estaba cargado de armas. Incluso hay unos listados con todo aquello que llegaba a cargar, y se dio orden de que dicho barco fuera interceptado antes de que pudiera entregar las armas al bando federal. Y así llegamos al 9 de abril de 1914,
cuando tuvo lugar el incidente Tampico, que fue el casus belli que argumentaron los Estados Unidos para la invasión de Veracruz. El caso es que el 9 de abril de 1914 el barco norteamericano USS Dolphin llega al puerto de Tampico, al norte del estado de Veracruz, con la intención de repostar, sin pedir permiso para atracar ni consultar dónde podía hacerlo. Atraca directamente en la zona militar del puerto, lo cual, teniendo en cuenta que, como hemos hablado, la situación en México era una guerra civil y que Tampico estaba siendo asediada por tropas federales, dio lugar a un malentendido cuando de este barco bajaron un grupo de 10 marineros norteamericanos armados para dirigirse a las instalaciones del puerto a comprar gasolina. El caso es que los soldados allí destinados no supieron muy bien cómo reaccionar y detuvieron a este grupo de soldados, que fue desarmado y encarcelado durante 1 hora y media, que fue el tiempo en que tardó el almirante Mayo, al mando del Dolphin, en pedir explicaciones al gobierno mexicano y en ordenar la liberación de los soldados. El gobierno mexicano ofreció unas disculpas al estadounidense, pero no las aceptó y exigió como acto de desagravio el hecho de que la bandera norteamericana ondease en el lugar más alto de Tampico y desde Tampico se rindiera un saludo de 21 salvas de cañonazos a los barcos norteamericanos allá presentes, hecho que evidentemente el gobierno mexicano no aceptó. Al no aceptar el gobierno mexicano el acto de desagravio propuesto por el gobierno norteamericano, el presidente Wilson se dirigió al Senado para indicarles que, para hacerles ver que eso había sido un acto de humillación, una humillación del ejército mexicano al norteamericano, y que eso no podía quedar así, que se necesitaba un hecho de represalia. En un principio la represalia iba a consistir en la invasión de la propia ciudad de Tampico, puesto que allí había sido donde se había producido el agravio, pero en aquellos momentos el servicio de información le hace saber que el buque Iparanga, cargado de armas, tenía fecha de llegada prevista al puerto de Veracruz el 21 de abril de ese mismo año. Así que Wilson hace que todos los barcos que estaban en la bahía de Tampico se dirijan hacia Veracruz, y da orden a los barcos que ya se encontraban en el propio puerto de Veracruz desde hacía algo más de 2 meses, esperando la llegada del Iparanga, que estuvieran en estado de alerta para evitar que ese buque pudiera atracar y entregar las armas al bando de los federales. La orden fue recibida en el puerto de Veracruz por el almirante Fletcher, que disponía en aquel momento de 3 buques de guerra en el propio puerto de Veracruz: el USS Florida, el USS Prairie y el USS Utah. La noche del 20 de abril, Fletcher había ordenado al USS Utah que saliera y se mantuviera a unas 10 millas de Veracruz, tratando de interceptar al Iparanga, zarpando a las 2:30 de la mañana. El USS Utah no consiguió divisar al Iparanga, no así que sí vio al barco americano y decidió salir, evitar el puerto de Veracruz y dirigirse hacia Coatzacoalcos, donde finalmente fue interceptado por las tropas constitucionalistas de Venustiano Carranza,
quedándose las armas en el lado constitucionalista y no en el federal como habían previsto. Y el caso es que a las 8 de la mañana del día 21 el almirante Fletcher recibió la siguiente orden de manera telegráfica: capture Veracruz de inmediato. A las 11 horas 12 minutos el USS Prairie envió 11 lanchones cargados de marinos juntos con 2 de sus remolcadores para desembarcar. A las 11 y cuarto el USS Florida y el USS Utah, que estaban fuera del puerto, hicieron exactamente lo mismo. Mientras tanto, el cónsul William Canada, que había sido instruido previamente por Fletcher, al ver bajar los lanchones del Prairie desde el consulado, se comunicó por teléfono con el general Mas, comandante del ejército mexicano, Azcárraga, administrador de la aduana, y Villavenecio, jefe de policía, para anunciarles el desembarco y pedir su colaboración con el fin de evitar el derramamiento de sangre. El general Mas consultó con el presidente Huerta, quien ordenó la retirada total del ejército, así como el abandono del puerto a la mayoría de sus tropas, dejando únicamente a 180 soldados al mando del coronel Rodríguez Cerrillos para presentar una defensa simbólica que cubriera el expediente y cubrir la retirada. Este acto, si bien puede parecer un acto de cobardía extrema, hay que tener en cuenta que en aquellos momentos Huerta estaba ya siendo bastante asediado por el bando constitucionalista y no podía dedicar demasiados esfuerzos a presentar una resistencia de tú a tú a un enemigo como el ejército norteamericano, que evidentemente estaba mucho mejor pertrechado. El caso es que nadie avisó al pueblo de Veracruz ni a la policía local del puerto, que de buenas a primeras se encontró con cientos de marines estadounidenses armados e intentando invadir la ciudad. La verdad que la lucha se inició casi de manera fortuita, cuando un policía, Aurelio Montfort, disparó en contra de los estadounidenses al verles avanzar. Montfort fue muerto prácticamente en el acto al responder los norteamericanos el fuego, y su acción fue la que realmente desató la lucha de una manera ya más extendida y aunque desorganizada. Otras fuerzas que colaboraron a la defensa de Veracruz fueron 100 soldados del 19º Batallón a las órdenes del coronel Rodríguez Cerrillos, junto con voluntarios del puerto, empleados de las dependencias portuarias y los reos de la prisión militar La Galera, que ante la situación fueron liberados por sus carceleros y armados con la condición de volver a sus celdas en el momento en que los enemigos fueran expulsados. Tampoco se dio aviso de esta retirada a los cadetes ni a los miembros de la escuela naval. Al haber sido retiradas prácticamente la totalidad de las tropas de Veracruz, los americanos avanzaron sin casi resistencia e invadiendo poco a poco toda la ciudad. Los únicos que presentaban algo de resistencia eran los soldados del teniente coronel Cerrillos, algunos policías locales que se resistían al invasor, y muchos ciudadanos que, en la medida de sus posibilidades, muchos de ellos desde sus propios balcones o lugares de trabajo, intentaban hostigar al invasor, pero sin demasiado éxito. Así que los marines americanos avanzaban sin prácticamente resistencia hasta eso de las 12 de la mañana, que intentaron invadir el edificio de la Escuela Naval Militar de Veracruz, donde unos 90 cadetes, junto con sus oficiales y algunos que otros soldados de artillería que no habían sido retirados,
estaban ajenos al hecho de la invasión hasta que empezaron a oír los primeros disparos. Al oír estos primeros disparos, el comodoro Manuel Azueta se dirigió hacia la escuela naval, reunió a todos los cadetes en el patio y les arengó diciéndoles que había llegado el momento de luchar contra el enemigo y defender la patria, ante lo cual los cadetes recibieron sus fusiles de entrenamiento junto con 50 cartuchos cada uno y fueron apostados en la segunda planta del edificio de la escuela naval. Los cadetes de la escuela naval esperaron hasta que los marines americanos estuvieron a tiro de sus fusiles para abrir fuego, causándole además de unas bajas inesperadas, una sorpresa considerable, pues no esperaban obtener ningún tipo de resistencia en su avance. Si bien no cesaron en su empeño, parapetándose y tomando posiciones para desde ellas abrir un fuego incesante contra la escuela naval. En este punto hay que decir que a la escuela naval habían sido llevados unos pequeños cañones de poco más de 1 libra y que desde la segunda planta se hacía fuego a las posiciones de cubierto de los soldados americanos. Como os podréis imaginar, esta lluvia de plomo inesperada no les sentó nada bien a los americanos, que no tardaron en pedir refuerzos tanto a más tropas de infantería como avisar a los propios cañoneros, a los propios barcos americanos para que estuvieran preparados y dispuestos para darles un apoyo de fuego naval. Esto tuvo lugar más sobre las 3 de la tarde, cuando unos cuantos lanchones pasaron por el lado norte de la escuela naval disparando con cañones de pequeño calibre y siendo recibidos o contestados, mejor dicho, con el fuego de los cañones de 1 libra y de fusil, hasta el punto de que uno de estos lanchones o pequeños remolcadores fue dañado de gravedad. Pero esto no era más que una treta para que los cañones de la escuela naval desvelaran su posición y pudieran ser bombardeados a discreción desde el Preire, lo que causó bastantes bajas y la práctica inutilización de todos los cañones con los que se contaba. Mientras tanto, en el lado sur de la escuela naval estaba teniendo lugar uno de los hechos que más se recuerda a la gente de la invasión, y es que un joven teniente de artillería de nombre José Azueta, no es casualidad, de hecho era el hijo del comodoro Manuel Azueta, que se encontraba pasando unos días en Veracruz, ante el hecho de la invasión acudió a defender la escuela naval y se encontraba disparando con una ametralladora a cubierto de un poste de la luz, intentando detener el avance de los marines norteamericanos, y de hecho lo estaba consiguiendo. Lo que pasa que parece ser que desde la posición en la que se encontraba hubo un momento en que no tenía un ángulo de tiro correcto y cogió su arma y no se le ocurrió otra cosa nada más que plantarse en mitad de la calle completamente descubierto y continuar el fuego desde allí. Este hecho, que algunos llamarán de valentía, otros tal vez lo consideren estupidez, acabó cuando en pocos minutos recibió un tiro en la pierna y, lejos de dejar de disparar, volvió a recargar su arma y continuó plantándole cara a los soldados americanos,
que volvieron a acertarle una segunda vez en la otra pierna y una tercera en un brazo antes de que sus compañeros pudieran retirarle y evacuarle a su casa para que pudiera recibir allí la atención médica necesaria. Bueno, y mucha gente se preguntará, bueno, pues sí, le pegaron 3 balazos y ya está. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tiene de especial o por qué es considerado tan importante este hecho? Bueno, pues independientemente de por el hecho de valentía en sí mismo, de enfrentarse él solo ante casi un batallón de marines americanos que avanzaban por una calle, el hecho es que una vez se retiró a su domicilio, le retiraron para que pudiera recibir la atención médica necesaria. Hasta el propio comandante Fletcher, al enterarse de este acto de valentía, ofreció su propio médico personal o la evacuación a un barco hospital americano para que pudiera ser atendido y se restableciera de sus heridas, a lo cual el teniente Azueta dijo que no, que prefería morir a tener que agradecer nada al invasor norteamericano. Y efectivamente así fue, puesto que acabó muriendo de una septicemia generalizada al gangrenársele las heridas de una de las piernas. Siguiendo el ejemplo de su propio hijo, el comodoro Azueta, cuando su hijo murió en mayo, él ya no se encontraba en Veracruz, estaba inmerso en otras batallas de la propia Guerra Civil Mexicana, pero aún así Fletcher le ofreció un salvoconducto, garantizándole él personalmente el poder asistir a los funerales de su hijo, entrando en la ciudad de Veracruz, asistiendo al funeral y después saliendo cuando él estimara oportuno sin ser molestado ni riesgo de ser detenido o importunado, a lo que el comodoro Azueta, siguiendo el ejemplo de su hijo o citando a su hijo, le dijo a Fletcher que muchas gracias, pero que él, si su hijo había decidido no tener que agradecer nada a los americanos y había muerto luchando contra ellos, él no iba a ser quien mancillase su memoria aceptando semejante ofrecimiento. Habiendo sido seriamente dañada por el bombardeo del USS Prairie y debido a las circunstancias tan precarias en las que se encontraban en su interior, la tarde del 21 de abril se decide la evacuación de la escuela naval, retirándose la mayoría de sus efectivos a Tejería, un municipio a las afueras de Veracruz, donde pretendían reagruparse para poder bien presentar una batalla más organizada o bien reunirse con el resto del ejército mexicano que se había retirado. Si bien es cierto que no todos los cadetes de la escuela naval decidieron retirarse a Tejería, quedándose unos cuantos que, junto con los presos de la cárcel militar de los que hemos hablado antes, fueron los que se encargaron el día 22 de presentar batalla en el edificio de la escuela naval a los marines americanos. El día 22 la batalla en la ciudad era prácticamente nula, pues escuchándose únicamente escaramuzas y algún que otro tiroteo aislado entre civiles y militares norteamericanos, pero sí que es verdad que los marines tuvieron que pasar a preocuparse sobre todo por francotiradores que, apostados en el Hotel Diligencias o bien en la Torre del Faro Benito Juárez, o incluso desde casas particulares donde podían pasar mucho más inadvertidos, intentaban causar el mayor número de bajas al invasor.
El día 22 de abril se vuelve a atacar la escuela naval. Esta vez directamente se realiza un bombardeo naval, puesto que habían intentado acceder y se habían dado cuenta de que todavía había gente en el interior que iba a presentar resistencia. Así que el USS Prairie vuelve a abrir fuego contra el edificio de la escuela naval, dejándolo prácticamente en ruinas. Así es como el 26 de abril, con los cadetes de la escuela naval camino de la Ciudad de México, donde serían recibidos con honores, el almirante americano Fletcher dirige una proclama a la ciudad de Veracruz en la que les informa de que, además de dictar la ley marcial, desde ese mismo momento él queda investido con todos los poderes y responsabilidades sobre la ciudad de Veracruz, y garantizando el correcto ejercicio de las funciones normales de cualquier ciudadano, exigiendo pues evidentemente lo que es el cobro de impuestos, la administración de justicia y todas las demás funciones que pueda tener una ciudad en su día a día. Es curioso, puesto que los americanos principalmente fueron allí con unas fuerzas de invasión y se encontraron con que tenían que gestionar una ciudad aduanera, una ciudad en la que había un tráfico de mercancías, no solamente internas, sino internacionales, bastante considerables. Entonces no les quedó otro remedio que el hecho de contratar a ciudadanos mexicanos para llevar a cabo las funciones que ellos no podían llevar a cabo. Uno de estos ciudadanos que fue contratado para labores en la aduana fue el que luego sería presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. El caso es que el 26 de abril, ya con el puerto completamente en manos americanas, la resistencia ha desaparecido y empieza un periodo en el que Veracruz es una ciudad mexicana dentro de digamos de lo que es el país de México, pero que está gestionada por Estados Unidos. Esto evidentemente lleva una serie de consecuencias pues que acaban con un intento de intermediación por parte de Argentina, Brasil y Chile, que tiene lugar en las cataratas del Niágara en Ontario, Canadá, y en las que por un lado se sienta el presidente Woodrow Wilson, por otro lado estos tres países que ya hemos mencionado, Argentina, Brasil y Chile, y por el lado mexicano, si bien es cierto que en un principio Victoriano Huerta acepta la intermediación, es Venustiano Carranza el que se opone frontalmente a la intermediación, acusándola de ser una injerencia. Años más tarde, el presidente Wilson le preguntaría al entonces presidente Carranza que cómo es que si él o si Estados Unidos había intervenido en Veracruz básicamente para apoyarle a él y a su bando frente a los golpistas federales. Él había hecho piña con estos y se había opuesto a la intermediación que había propuesto. Entonces Carranza le vino a decir qué tipo como diríamos, qué tipo de presidente mexicano o de representante del pueblo mexicano sería si aceptase
que ante cualquier problema interno, la injerencia de una potencia extranjera, y que de haber sido elegido o de haber sido aceptada esa intermediación, su gobierno habría carecido completamente de cualquier tipo de legitimidad democrática, y que eso no era lo que él quería para México. Entonces, el 10 de mayo empieza este intento de intermediación, en el que, bueno, pues en un principio lo que se propone es un alto el fuego entre todas las facciones que estaban enfrentándose en México, un gobierno de transición y una convocatoria de elecciones libres para que saliera un nuevo gobierno. Nuevo gobierno que evidentemente Woodrow Wilson pretendía que fuera afín a los intereses estadounidenses. Esta intermediación fracasa estrepitosamente hasta el punto de que el 15 de julio Huerta, viéndose acorralado ya tanto a nivel militar en el interior de México, como que la intermediación no estaba dando ningún tipo de resultado, dimite y se exilia de México, tras lo cual es elegido como presidente Venustiano Carranza, que lo primero que hace es exigir al gobierno estadounidense la retirada inmediata de la ciudad de Veracruz. Woodrow Wilson acepta esta retirada, pero sí que impone ciertas condiciones que en ningún caso fueron aceptadas por el gobierno de Venustiano Carranza, o por lo menos no lo fueron de manera oficial, ya que estas condiciones impuestas o pretendidas por el gobierno americano eran básicamente que ninguna de las personas que habían accedido a pagar los impuestos que se les había exigido, o aquellas personas que habían colaborado en la administración del puerto de Veracruz mientras había estado en manos americanas, sufrieran ningún tipo de represalias. Como digo, si bien el gobierno de Venustiano Carranza nunca aceptó esas condiciones de manera oficial, sí es cierto que no hubo ningún tipo de represalias, hasta el punto de que, como os he dicho, uno de esas personas que colaboró con los norteamericanos en la gestión del sistema aduanero de Veracruz fue el que luego llegó a ser presidente de la República Mexicana, Adolfo Ruiz Cortines. Esta retirada del ejército americano no tuvo lugar hasta el 23 de noviembre de 1914, con lo cual Veracruz estuvo ocupada exactamente 7 meses y 2 días por las tropas norteamericanas. Una cosa curiosa que muy poca gente sabe es que, bueno, pues como os he contado, durante la invasión norteamericana la aduana no paró en ningún momento, siempre estuvo funcionando, recibiendo y enviando mercancías a todas las partes del mundo. Bien, pues cuando los americanos se retiraron, el comandante Fletcher entregó la plaza, y al entregar la plaza al general Cándido Aguilar, se entregó también todos los libros de cuentas de lo que era la aduana del puerto, y se entregó, por raro que os pueda parecer, se entregó hasta el último peso, hasta el último dólar, hasta el último centavo de todo lo que se había recaudado en esos 7 meses, hasta el punto de que hay quien dice que la aduana de Veracruz nunca había rendido tanto ni tan bien
como hasta entonces, puesto que en tiempos del porfiriato y de la revolución parece ser que la corrupción era algo bastante a la orden del día, y que cuando llegaron los americanos, pues todas estas corruptelas se pararon en seco, y eso les permitió el entregar, digamos, todos los beneficios al gobierno de Venustiano Carranza. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya resultado interesante, que os haya servido para conocer un poco más la historia de México, concretamente de la ciudad de Veracruz. Y aunque lo que es la invasión en sí misma no es un hecho que sea muy de grandes batallas o un hecho muy prolongado en el tiempo, de hecho os habéis fijado que apenas duró 2-3 días lo que fueron las escaramuzas o los enfrentamientos en sí mismo. Sí que es un hecho bastante importante, por varios motivos. En primer lugar, porque a pesar de que en aquel momento México vivía una guerra civil, cuando se produce este hecho, toda esa guerra queda en un impasse, por lo menos en un primer momento, hasta que se soluciona o se decide qué pasa con la ciudad de Veracruz. También es importante el hecho de que, a pesar de que los norteamericanos estuvieron 7 meses en Veracruz, de que la controlaron totalmente desde el segundo día, en ningún momento se pretendió la anexión o ningún tipo de saqueo de la ciudad. De hecho, ya habéis visto que se entregaron todas las cuentas. Esto es también importante, puesto que Woodrow Wilson concibió la invasión de Veracruz como un hecho de castigo, pero era un castigo contra el presidente mexicano de aquel momento, contra Huerta, no contra el pueblo mexicano. Por eso siempre procuró y cumplió que las tropas destacadas en Veracruz no cometieran ningún tipo de desvarío ni tropelía, y castigó duramente cuando alguno de los marinos allí destacados cometió algún hecho fuera de la ley. Bueno, pues después de esto solo me queda despedirme, esperar que os haya gustado este Blistocast y deciros que bueno, nos vemos pronto en Istocast y en algún que otro Blistocast. Adiós.